Desde el primer instante en que Leo navegó por la Deep Web, sintió que había encontrado un mundo paralelo, un lugar donde la curiosidad podía costar mucho más que tiempo. Entre enlaces oscuros y foros olvidados, un hilo llamó su atención: el culto del monitor sin rostro. Los usuarios compartían fotografías borrosas de monitores antiguos, algunos con marcas de óxido, otros con restos de cinta adhesiva amarillenta. Todos tenían algo en común. En la pantalla, apenas visible, se dibujaba la silueta de una persona sin rostro, siempre en la misma posición, como si estuviera observando. Al principio Leo pensó que eran montajes o efectos de luz, pero la insistencia de los usuarios y las historias que relataban le provocaron una mezcla de escepticismo y fascinación. Unos decían haber sentido presencias en la habitación tras mirar la pantalla. Otros aseguraban que podían escuchar susurros a través de los altavoces, incluso cuando el monitor estaba apagado. Lo que más le intrigaba a Leo era el origen del mito. Nadie sabía de dónde venía esa figura, ni quién la había visto primero. Movido por la obsesión, Leo comenzó a buscar un monitor idéntico al de las fotos. Tras semanas de subastas en mercados clandestinos y anuncios olvidados, encontró uno en un pequeño almacén abandonado. Al sostenerlo en sus manos, notó que algo en su textura metálica y en la pantalla polvorienta le resultaba perturbadoramente familiar, como si estuviera tocando un fragmento de otra época o de otra realidad. Esa noche decidió enchufarlo. La pantalla chispeó con una luz verdosa y un zumbido bajo llenó la habitación. Al principio solo vio manchas, reflejos, y luego lentamente apareció la silueta, alta, erguida, sin rasgos en el rostro. Leo dio un paso atrás. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pero lo más inquietante no fue la imagen en la pantalla. Al girar hacia la habitación, notó un movimiento imperceptible detrás de él. Un contorno idéntico al de la silueta, pero en el espacio real, en la penumbra, que parecía observarlo con la misma intensidad que él observaba el monitor. Durante días, la presencia se manifestó de formas sutiles. Sombras que parecían moverse fuera del ángulo de visión, susurros que desaparecían al girar la cabeza, reflejos en el metal que no correspondían con nada en la habitación. Leo intentó registrar la figura con su cámara, pero cada grabación mostraba solo el monitor, como si lo que estaba detrás de él existiera únicamente para su percepción. Su obsesión creció. Comenzó a pasar noches enteras frente a la pantalla, estudiando los movimientos de la silueta, intentando anticipar su comportamiento. Con cada sesión, sentía que su mente se deslizaba hacia un espacio donde las fronteras entre la pantalla y la realidad se volvían difusas. La Deep Web, que antes era un simple repositorio de curiosidades y secretos digitales, ahora parecía un ecosistema que se alimentaba de su atención y miedo. Leo empezó a investigar los foros antiguos, leyendo los relatos de otros coleccionistas que habían desaparecido o abandonado sus casas tras obsesionarse con monitores similares. Notó un patrón. Todos habían sentido que la silueta se movía no solo en la pantalla, sino detrás de ellos, y que cuanto más la observaban, más real se volvía. Cada historia terminaba con la misma advertencia implícita: no mires demasiado tiempo, no invites a que te observe. En su desesperación por comprender, Leo decidió llevar el monitor a un lugar más seguro, un sótano insonorizado, aislado de la luz y de cualquier otra distracción. Allí podría estudiar la silueta sin interrupciones. Pero cuanto más lo hacía, más notaba que la presencia detrás de él respondía a su curiosidad. Como si cada mirada fuera un llamado, una invitación silenciosa a acercarse, a entrar en un espacio que no debía existir. La obsesión se volvió peligrosa. Sus amigos comenzaron a preocuparse por él, pero él los alejaba con excusas vagas y paranoicas. No podía compartir la experiencia. Nadie entendería lo que sentía, la certeza de que algo estaba ahí, detrás de él, exactamente como en la pantalla, esperando. Las noches de Leo se volvieron largas e inquietantes. Cada vez que se conectaba a la Deep Web, buscaba más información sobre el culto del monitor sin rostro, explorando hilos antiguos y archivos encriptados que hablaban de rituales digitales y de la capacidad de ciertos monitores para atraer algo que no debía existir en el mundo físico. Algunos usuarios aseguraban haber sentido un contacto directo con la silueta, describiéndola como una especie de conciencia que observaba y aprendía de quien la miraba.
Leo comenzó a documentar cada experiencia, registrando movimientos mínimos, parpadeos extraños en la pantalla y patrones en la luz que parecían formar símbolos casi imperceptibles. Cuanto más lo hacía, más sentía que la presencia detrás de él no solo estaba consciente de sus movimientos, sino que anticipaba sus acciones. La Deep Web, que antes era solo un lugar para explorar secretos digitales, se había transformado en un espejo oscuro de su propia obsesión. A veces escuchaba murmullos en el ordenador, como si alguien estuviera escribiendo mensajes en el teclado, aunque no hubiera nadie más en la habitación. Cada clic de la máquina parecía resonar con un significado oculto. Leo empezó a notar que la silueta en la pantalla imitaba movimientos que él no había hecho frente al monitor, gestos sutiles que le hacían sentir que estaba siendo estudiado, no al revés. En los foros más antiguos de la Deep Web, encontró testimonios que describían una experiencia similar. Los observadores de los monitores terminaban viendo la silueta aparecer fuera de la pantalla, como si la barrera entre lo digital y lo físico se desdibujara. Un usuario escribió que la figura se había vuelto más intensa cuanto más intentaba capturarla con su cámara, y que finalmente dejó de intentar documentarla porque lo que miras no se queda en la pantalla, te sigue. Leo comenzó a notar cambios en su entorno cotidiano. Sombras que no existían durante el día aparecían en la periferia de su visión, reflejos extraños en espejos y cristales que se movían independientemente de él. La obsesión con el monitor lo aislaba. Incluso el contacto con amigos y familiares se volvió difícil. Cada intento de explicarlo terminaba con incredulidad, burlas o preocupación por su estabilidad mental. Su investigación lo llevó a un nuevo nivel de obsesión. Decidió probar un experimento. Siguiendo indicaciones encontradas en un foro secreto de la Deep Web, apagó todas las luces y aisló la habitación para maximizar la percepción de la silueta. Colocó el monitor frente a él, ajustó la cámara para registrar cada detalle y encendió la pantalla. La silueta apareció inmediatamente, con la misma postura erguida y sin rostro, pero esta vez Leo sintió algo distinto. La figura parecía moverse con intención, como si respondiera directamente a su mirada. Durante horas, la observó sin parpadear, intentando descifrar cada gesto. La habitación parecía vibrar con una energía invisible, un zumbido constante que parecía emanar de la propia pantalla. Su respiración se aceleraba y la mente le jugaba trucos. ¿Era un reflejo, un truco de la luz o algo más? Cada sonido digital, cada chisporroteo del monitor, parecía formar un patrón que él debía comprender para no perder el control. Alrededor suyo, las paredes parecían estrecharse, y la habitación se llenó de un aire pesado, como si algo de otro mundo estuviera intentando traspasar la delgada barrera que separaba el mundo físico de la pantalla. Leo entendió que lo que había comenzado como curiosidad ahora estaba más allá de cualquier explicación racional. La Deep Web no solo había facilitado su obsesión, sino que parecía haber conectado su realidad con un espacio paralelo, donde la silueta podía existir y moverse. Leo sentía la presencia detrás de él cada vez más cercana. Cada parpadeo de la pantalla, cada sombra fugaz, cada sonido digital, parecía un recordatorio silencioso de que estaba siendo observado, estudiado y atraído hacia algo que no comprendía del todo. Aún no sabía qué ocurriría si cruzaba ese límite, pero sabía que la curiosidad lo había llevado demasiado lejos. Leo ya no podía dormir. Cada noche se sentaba frente al monitor conectado a la Deep Web, explorando foros oscuros y archivos olvidados que hablaban del culto del monitor sin rostro. Las advertencias de otros coleccionistas desaparecidos le daban escalofríos, pero su obsesión había alcanzado un punto en el que ya nada podía detenerlo. Sentía que cada mirada hacia la pantalla estrechaba el vínculo entre él y la silueta. No era solo un espectro digital, sino una presencia que aprendía de sus miedos, anticipaba sus movimientos y lo estudiaba con una paciencia inquietante. Una noche decidió llevar su experimento al límite. Apagó todas las luces, selló la habitación para que ningún sonido externo interfiriera, y colocó el monitor en el centro como un altar. Encendió la pantalla y observó la silueta, erguida, sin rostro, inmóvil, pero con algo en su postura que le hacía sentir que respiraba al unísono con él. El zumbido constante de la máquina parecía sincronizarse con los latidos de su corazón. Respiró hondo y, con un temblor apenas perceptible, avanzó un paso. La silueta hizo lo mismo.
El aire de la habitación se volvió pesado. Las paredes parecían vibrar y, por un instante, Leo creyó escuchar un murmullo de miles de voces digitales provenientes de la Deep Web, como si todos los antiguos observadores estuvieran llamándolo desde el otro lado de la pantalla. Su reflejo en la superficie brillante del monitor no coincidía con sus movimientos. Parecía separado, anticipado, como si la silueta estuviera dibujando un contorno de él en otra dimensión. Desesperado por comprender, Leo intentó acercarse aún más, y entonces vio algo que heló su sangre. La silueta comenzó a moverse fuera de la pantalla. Primero era un contorno tenue detrás de él. Luego la figura tomó forma más definida, imitando cada gesto que él hacía, pero siempre con ese rostro vacío que lo miraba sin ojos ni boca. Cada parpadeo era una prueba, y cada respiración un recordatorio de que su realidad se estaba mezclando con algo imposible. La Deep Web, con sus archivos, foros y rituales digitales, le había abierto la puerta a algo que nunca debió existir en el mundo físico. Leo entendió que la curiosidad humana había sido la llave, y que ahora estaba atrapado en un experimento que lo sobrepasaba. Intentó desconectar el monitor, pero el zumbido no cesó. La figura no desapareció. Todo en la habitación parecía seguir el ritmo de la silueta. Los reflejos, las sombras, incluso la luz tenue que entraba por la ventana. En un instante de terror absoluto, la silueta dio un paso hacia él, y con un gesto que era imposible de interpretar, como si señalara o invitara, Leo comprendió que mirar demasiado tiempo había sido un error irreversible. La línea entre el mundo digital y el real se había borrado por completo, y la presencia detrás de él ya no necesitaba la pantalla para existir. Desesperado, dio un salto hacia atrás, tropezando con cables y cajas, y por un instante todo pareció detenerse. La habitación, la luz, incluso su respiración. Luego un silencio absoluto. Leo no podía moverse, no podía gritar. Todo estaba suspendido en una tensión que superaba la comprensión humana. La Deep Web, su obsesión, la silueta sin rostro, todo había convergido en ese único momento. Cuando la figura desapareció, lo hizo de manera tan abrupta que Leo creyó que había sido una ilusión, pero al mirar su reflejo en la pantalla apagada, vio algo que lo dejó sin aliento, un contorno oscuro detrás de su propio reflejo, idéntico a la silueta que había estudiado durante semanas, y el vacío en el rostro parecía sonreír. En ese instante, supo que la línea que separaba la curiosidad de la perdición se había borrado para siempre. La Deep Web no era solo un lugar de secretos digitales. Era un portal que había arrastrado su conciencia a un espacio donde la realidad y el monitor se confundían, y donde la presencia sin rostro aguardaba pacientemente a su próximo observador. Leo nunca volvió a ser el mismo. Su obsesión con la tecnología retro y los archivos oscuros de la Deep Web se convirtió en un silencio perpetuo, y su habitación quedó intacta, con el monitor apagado, pero con la sensación constante de que algo lo observaba, incluso cuando no estaba allí. La advertencia de los antiguos foros se había hecho realidad. Mirar demasiado tiempo no solo te cambia, te atrapa, y la curiosidad humana, una vez desatada, se convierte en la llave de un culto que nunca deja ir. Desde entonces, en los rincones más oscuros de la Deep Web, algunos usuarios nuevos encontraron registros de un coleccionista obsesionado con un monitor antiguo, desaparecido sin dejar rastro. Pero en las fotos que acompañaban los mensajes, muchos notaban un detalle inquietante. En el reflejo de la pantalla apagada se podía distinguir la silueta sin rostro, observando, esperando, invitando a quien tuviera la curiosidad suficiente para mirar. Leo nunca volvió a tocar otro monitor. Durante días, su vida transcurrió en un silencio extraño, donde la presencia de la silueta parecía seguirlo incluso con la pantalla apagada. La habitación estaba vacía, pero cada sombra se sentía densa. Cada reflejo en los cristales o en los metales le devolvía un contorno que no reconocía como propio. Aún sin abrir la Deep Web, el hilo del culto del monitor sin rostro permanecía grabado en su mente como un eco constante. Una noche, incapaz de resistir la curiosidad que aún latía en su interior, encendió su ordenador portátil. Navegó lentamente por la Deep Web, buscando cualquier información que pudiera explicarle lo que había sucedido. Encontró un foro antiguo, casi olvidado, donde los usuarios describían un fenómeno que Leo ahora entendía en carne propia. Los monitores no solo mostraban la silueta,
sino que eran portales de observación, interfaces para un ente que podía cruzar la frontera entre lo digital y lo físico. Algunos relatos hablaban de personas que habían visto la figura materializarse detrás de ellos, otros de quienes habían perdido la noción del tiempo y de sí mismos frente a la pantalla. Mientras leía, la sensación de ser observado se intensificó. No era la imaginación, era la certeza de que la silueta estaba allí, en algún lugar entre la habitación y la pantalla, siguiéndolo. Leo trató de racionalizarlo, de convencerse de que la curiosidad humana siempre exagera, pero sabía que la lógica no tenía cabida en lo que estaba viviendo. Cada sonido digital, cada chisporroteo del ordenador, parecía un recordatorio de que la presencia estaba atenta y que sus movimientos, sus pensamientos, eran transparentes para ella. Decidió cerrar todos los programas y apagar el equipo, intentando cortar cualquier vínculo. El silencio volvió, aunque pesado, como un aire cargado que no se disipaba. Se recostó en su cama, tratando de ignorar los reflejos de la luna que entraban por la ventana, pero entonces notó algo que lo hizo incorporarse de golpe. En el brillo del cristal del portátil apagado, un contorno oscuro lo observaba, idéntico a la silueta que había visto tantas noches antes. No tenía rostro, pero sus ojos invisibles parecían atravesarlo. Leo comprendió entonces que la Deep Web no era solo un lugar de secretos digitales. Era un espacio donde la curiosidad se convertía en riesgo y la tecnología en puerta. No había escapatoria. La silueta había aprendido su forma, sus gestos, sus hábitos, y ahora existía simultáneamente en su mundo y en el otro. Cada vez que alguien más mirara su monitor, cada vez que un archivo de aquel foro fuera abierto, la presencia se replicaría, alimentándose de la atención de nuevas víctimas. Con un temblor silencioso, Leo apagó la luz de la habitación, dejando el monitor y el portátil en completa oscuridad. Se sentó en la penumbra, tratando de respirar con normalidad, pero sabía que ya no estaba solo. En la Deep Web, los archivos y foros permanecían activos, y su historia, registrada como advertencia o curiosidad morbosa, esperaba al siguiente observador. Mientras cerraba los ojos, sintió un leve escalofrío. La silueta había dado un paso más hacia él, invisible pero presente, y la línea entre su mundo y el digital se había borrado para siempre. Desde entonces, cada sonido digital, cada parpadeo de luz en su entorno, cada reflejo le recordaba que la curiosidad que lo había llevado a explorar la Deep Web también lo había atado a una presencia que no podía ignorar ni olvidar. Leo entendió que algunos secretos no deben buscarse, algunos monitores nunca deben encenderse. Y en el brillo apagado de la pantalla, la silueta sin rostro lo observaba, paciente, esperando al siguiente curioso que osara mirar. La noche siempre había tenido un peso diferente para los hermanos Calderón. Para Matías significaba libertad, el horario donde podía sumergirse en los rincones más turbios de la Deep Web sin que nadie lo interrumpiera. Para Julián, en cambio, era el único momento donde podía sentir que aún quedaban misterios no descubiertos en un mundo demasiado controlado. Fue esa mezcla de curiosidad y obsesión lo que los llevó, juntos, a cruzar el acceso cifrado hacia un portal que solo aparecía bajo condiciones específicas. Mercado en Eroquis, niveles ocultos del mercado negro. El sitio no se parecía a ninguna tienda clandestina típica. No ofrecía drogas, armas ni documentos falsos. Su estética era casi ceremonial, fondos negros que parecían absorber la luz, tipografías rojas que latían como si estuvieran vivas, y un contador de accesos que cambiaba cada segundo, como si alguien, o algo, detrás de la plataforma, estuviera monitoreando cada movimiento. El primer nivel ofrecía servicios sensoriales básicos, sonidos imposibles, olores digitalizados, texturas que solo existían en simuladores militares. Pero el verdadero atractivo era lo que aparecía al fondo de la pantalla. Un botón sin nombre que solo se activaba cuando el sistema reconocía la pulsación cardíaca del visitante. Matías, ansioso, apoyó su dedo en el sensor improvisado que la web solicitaba. Una frase se dibujó lentamente: acceso al nivel 2, mercancía vital. Julián tragó saliva. ¿Seguro que quieres seguir? Esto ya no es solo curiosidad, Matías. Esto parece vivo. Pero Matías siempre había sido el que iba más lejos, el que cruzaba las líneas que la mayoría prefería evitar. Es solo data, tranquila, dijo. Si existe, quiero ver qué venden. El nivel 2 se abrió como si la página respirara.
Los productos mostraban descripciones que parecían sacadas de experimentos prohibidos. Dolor ajeno comprimido. Primer beso de un desconocido en formato auditivo. Microfragmentos de paranoia clínica. Eran experiencias humanas, extraídas, procesadas y vendidas como si fueran simples archivos multimedia. Entre todos hubo uno que llamó la atención de Matías. Memoria final. 60 segundos. Proveniencia certificada. El precio era ridículamente bajo, como si el vendedor solo quisiera que alguien lo descargara. «No compres eso», advirtió Julián con un temblor en la voz. «Si venden los últimos segundos de alguien, ¿qué más están subiendo?» Pero Matías ya estaba haciendo clic. La descarga inició sin pedir confirmación. El archivo pesaba apenas unos megabytes. Cuando se completó, la pantalla parpadeó, y por un instante, ambos sintieron que la luz del monitor vibraba de forma orgánica. El archivo no tenía nombre, solo un icono que imitaba un ojo cerrado. Matías lo abrió. Durante un segundo no pasó nada. Luego, el sonido de una respiración acelerada invadió la habitación. La imagen era borrosa, como si hubieran reproducido un recuerdo desde el interior de una mente desgastada. Había un pasillo estrecho, una sombra al fondo, y un murmullo desesperado. Alguien repitiendo que no debía haber aceptado el trato. Julián dio un paso atrás. No es una grabación normal. Esto se siente demasiado real. Entonces ocurrió. El monitor se oscureció como si un parpadeo humano lo hubiera invadido desde adentro. Una frase apareció, pero no escrita por el sistema del mercado N0X, sino como si la memoria, el dueño original, estuviera escribiendo desde el otro lado. «Ahora puedo verte». Matías sintió un tirón en la parte posterior de su cráneo, como si algo lo estuviera observando desde adentro. El archivo se amplió por sí solo, capturando el reflejo del cuarto, la silueta de ambos hermanos, y una tercera figura que no debería estar allí, justo detrás de Matías, apenas delineada, respirando al ritmo del sonido que salía de los audífonos. El aire se volvió más caliente. El monitor volvió a parpadear. La luz del cuarto bajó como si algo estuviera absorbiéndola, y entonces la voz apareció, clara, directa, como si saliera desde el interior de la mente de Matías, no desde los parlantes. «Devuélveme lo que viste». Matías retrocedió, pero su cuerpo no respondió del todo. Era como si cada célula estuviera atrapada entre la curiosidad y el miedo, y Julián gritaba su nombre, intentando sacarlo de esa parálisis que parecía más mental que física. El archivo, ahora expandido a toda la pantalla, mostraba un pasillo que parecía infinito, con paredes manchadas de lo que podían ser sombras humanas, o quizás solo la distorsión de la memoria. La voz insistía: «Devuélveme lo que viste, o comparte mi destino». Julián, desesperado, cerró la laptop, pero el monitor no respondió. La habitación se llenó de susurros, de respiraciones y pasos que no existían, pero que llenaban el espacio. La figura detrás de Matías se hizo más nítida. Un hombre con los ojos completamente negros, la boca abierta en un grito silencioso, como un holograma de su desesperación final. Matías gritó y cayó al suelo, cubriéndose la cabeza, mientras algo invisible parecía arrastrarlo hacia la pantalla. Julián, con lágrimas en los ojos, intentó quitarle el archivo, tocar el icono, cualquier cosa que pudiera revertir lo que habían abierto. Pero entonces escucharon algo que los congeló por completo. Un sonido gutural, metálico, mezclado con su propio eco. La voz del archivo se mezcló con la suya propia y comprendieron que ya no era solo un recuerdo de otro. Había cruzado la frontera. «No es un archivo, es un portal», susurró Julián, entendiendo demasiado tarde. Matías gritó otra vez, y en ese instante vio cómo su reflejo en la pantalla ya no era él. Era el hombre de los ojos negros. Lo reconoció. Era el dueño original de la memoria. La figura extendió su mano hacia él, y por un momento todo se volvió blanco, como si la luz de la pantalla consumiera la habitación entera. Julián cerró los ojos, escuchando un último murmullo. «Gracias por liberarme». Cuando los abrió, Matías estaba en el suelo, pálido, respirando con dificultad. La laptop estaba cerrada, intacta. Julián lo abrazó, sin entender qué había pasado, solo sintiendo que algo había cambiado. La habitación estaba en silencio, pero en el monitor, una nueva ventana abierta mostraba un mensaje parpadeante. «Disponible para tu próxima experiencia. Nivel 3 desbloqueado».
El terror era solo el principio. Lo que habían liberado no se detendría en ese cuarto. El mercado seguía allí, en la Deep Web, esperando a los curiosos que cruzaran sus niveles ocultos. Y Matías sabía, con un escalofrío que no desaparecería jamás, que ahora algo dentro de él estaba conectado al archivo, una presencia que podría volver en cualquier momento. Cada sonido, cada sombra, cada reflejo, era un recordatorio de que las memorias no siempre mueren, algunas buscan compañía. Julián y Matías se miraron, con la comprensión muda de que habían tocado algo que no debía ser tocado. Algo que estaba más allá de la moral, de la muerte, y que la Deep Web escondía, nivel tras nivel, esperando al siguiente curioso, al siguiente hermano, al siguiente intrépido que creyera que podía jugar con memorias humanas. Mientras la cámara de la habitación registraba su miedo, un parpadeo en el monitor hizo que la sombra del archivo se moviera de nuevo, como si reconociera la presencia de alguien más. El mercado NRX nunca olvidaba, nunca perdonaba. Y nunca estaba vacío. El sonido de la respiración del hombre de ojos negros persistió en los oídos de Matías, aunque la habitación estuviera en silencio absoluto. Cada vez que cerraba los ojos, los últimos 60 segundos de alguien más lo alcanzaban, recordándole que la curiosidad tiene un precio y que la Deep Web siempre cobraba. El reloj marcaba la 1 de la madrugada cuando Matías, un repartidor acostumbrado a turnos nocturnos, encendió su viejo teléfono y revisó la lista de entregas pendientes. Esa noche, entre los pedidos habituales de comida rápida y productos de supermercado, apareció uno distinto. La app que había instalado solo por curiosidad, un clon que había encontrado escondido en algún rincón olvidado de la Deep Web, mostraba un paquete marcado como cliente número 000. No había dirección clara, solo un punto en el mapa que señalaba un edificio que, según el GPS, no existía. El frío se colaba por las rendijas de su chaqueta mientras conducía por calles desiertas. El edificio se alzaba al final de un callejón estrecho, su fachada cubierta de grafitis y ventanas rotas que reflejaban la tenue luz de la luna. No había rastro de vida, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el zumbido eléctrico de los faroles parpadeantes. Matías bajó del coche, tomando el paquete que vibraba suavemente en sus manos, como si tuviera vida propia. La app seguía enviándole notificaciones extrañas. Entrega pendiente. Confirme recepción. Algo en el paquete lo inquietó. Al sostenerlo frente a la luz, percibió un leve movimiento interno. La curiosidad, mezclada con una sensación de peligro, lo llevó a abrirlo antes de tiempo. Dentro, envuelta en un material extraño que parecía respirar, encontró una criatura pequeña, de ojos grandes y negros, que lo observaba con una intensidad que lo hizo retroceder un paso. Era imposible no sentir que lo conocía, como si hubiera estado esperándolo. El teléfono vibró otra vez. Esta vez un nuevo pedido apareció en la app. Cliente número 001, con la dirección de su propio apartamento. El corazón de Matías empezó a latir con fuerza. Intentó cerrar la app, borrarla, incluso reiniciar el teléfono. Pero cada acción solo generaba más notificaciones. Cada pedido parecía saber dónde estaba, qué hacía y qué pensaba. La Deep Web, ese lugar que él había explorado por simple curiosidad, ahora se manifestaba en su vida como un laberinto tangible del que no podía escapar. Con cada entrega, la sensación de ser observado se intensificaba. La criatura del primer paquete permanecía en su mochila, siguiendo cada movimiento con sus ojos negros y fijos. Matías empezó a notar patrones en los pedidos. Todos parecían repetir acciones de su vida cotidiana, reflejando momentos que creía privados, como si alguien, o algo, lo estuviera estudiando. La línea entre realidad y la lógica de la Deep Web comenzó a desdibujarse. Alguien o algo estaba jugando con él, usando la tecnología para transformar su rutina en un escenario donde cada decisión estaba prevista. Las calles vacías, los edificios abandonados, los sonidos nocturnos, todo adquiría un aire siniestro que antes habría considerado imposible. Matías comprendió que no podía simplemente ignorarlo. La curiosidad que lo había llevado a instalar la app se estaba convirtiendo en una trampa. Mientras tanto, la criatura dentro del paquete parecía crecer lentamente, aunque no en tamaño, sino en intensidad de presencia. Cada vez que Matías miraba sus ojos,
Sentía que recordaba cosas que nadie podía conocer, secretos que había mantenido incluso de sí mismo. Cada nuevo pedido no solo lo obligaba a moverse físicamente, sino que lo sumergía en un juego psicológico que él no había pedido y que parecía no tener límites. La Deep Web ya no era un concepto lejano, un terreno de teorías y rumores. Era tangible, palpable, y había entrado en su vida con la precisión de un algoritmo que conoce todas tus rutas y tus miedos. Matías entendió que cada elección, cada movimiento, cada decisión de abrir un paquete o ignorarlo, estaba siendo observada, medida y registrada, y que quizás había cruzado un umbral del que no podría regresar. Las noches siguientes se volvieron un ciclo infernal. Cada vez que Matías pensaba que podía descansar, su teléfono vibraba con un nuevo pedido. La app clonada parecía más viva que nunca, mostrando direcciones imposibles, lugares que no aparecían en ningún mapa oficial. Algunos pedidos lo llevaban a calles sin salida, otros a edificios que el tiempo había olvidado. Cada entrega era un escalón más profundo en un laberinto que parecía surgir directamente de la Deep Web, un espacio donde la realidad y lo virtual se mezclaban hasta volverse indistinguibles. El paquete que contenía a la criatura se mantenía en su mochila como una presencia constante. Cada vez que Matías se detenía a mirarlo, sentía un peso invisible, un vínculo que lo unía a algo que no comprendía del todo. La criatura no hablaba, pero su mirada parecía comunicarse con él. A veces sentía que le transmitía mensajes en un idioma que no existía, que iba más allá de palabras o gestos, como si la propia Deep Web le hubiera dado conciencia para manipularlo. Intentó buscar información, rastrear la app, entender cómo alguien podía haber creado algo así, pero cuanto más se adentraba en los foros ocultos, en los hilos secretos de la Deep Web, más sentía que era observado. Comentarios crípticos y advertencias en código que solo un ojo entrenado podía leer parecían seguirle la pista. No mires dentro del paquete, no ignores la entrega, el cliente 000 siempre regresa, decía uno de esos mensajes. Cada línea le provocaba un escalofrío. Eran advertencias para él y lo sabía. La presión comenzó a afectar su vida cotidiana. No podía dormir, no podía comer con tranquilidad, ni siquiera salir a la calle sin sentir que alguien lo observaba desde las sombras. Cada nuevo pedido no solo era una entrega física, sino una prueba psicológica. Lugares más oscuros, caminos más extraños, instrucciones más inquietantes. La criatura parecía anticiparse a sus movimientos, moviéndose en la mochila como si tuviera su propio mapa del mundo, conectado con algo mucho más grande y aterrador que Matías. Una noche, recibió un pedido que lo paralizó. La dirección lo llevó a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar que había aparecido en varios hilos de la Deep Web como zona de experimentos olvidados. El paquete estaba acompañado de un mensaje en la app: solo tú puedes abrirlo. La criatura en su mochila emitió un pequeño sonido, como un lamento o una advertencia, y Matías sintió una mezcla de miedo y curiosidad imposible de contener. Mientras avanzaba por el almacén, las sombras parecían moverse con vida propia. Cada caja y cada escombro proyectaban formas extrañas, distorsionadas, como si la Deep Web misma hubiera materializado un mundo dentro de ese espacio. Los ruidos eran mínimos, pero su mente los amplificaba. Pasos que no eran suyos, susurros que no provenían de ninguna boca, y el constante palpitar de la criatura que parecía sincronizarse con su propio corazón. Cada entrega lo estaba transformando, y él lo sabía. La Deep Web había dejado de ser un territorio abstracto para convertirse en una fuerza tangible en su vida, manipulando cada aspecto de su rutina, cada decisión y cada miedo. Matías comprendió que no era un simple repartidor, era un jugador dentro de un juego que no entendía, donde cada movimiento tenía consecuencias que no podía prever, y sin embargo, algo dentro de él lo empujaba a continuar, a abrir cada paquete, a seguir el rastro de esta red oscura y silenciosa que lo había marcado como protagonista. Matías ya no distinguía los límites entre su vida cotidiana y el mundo que la Deep Web había tejido alrededor de él. Cada nuevo pedido parecía conocer no solo sus movimientos físicos, sino sus pensamientos, sus recuerdos más íntimos. La criatura del primer paquete crecía en presencia. Su mirada se hacía más penetrante, y de algún modo parecía guiarlo hacia lugares que no existían en mapas oficiales. Una madrugada,
recibió un pedido que lo dejó sin aliento. La app mostraba la dirección de su propia casa. Al llegar, notó que la puerta estaba ligeramente entreabierta, como si alguien lo hubiera estado esperando. Su corazón se aceleró, pero la curiosidad que lo había llevado hasta allí fue más fuerte que el miedo. Con la criatura en la mochila temblando ante su contacto, empujó la puerta y entró. Dentro, el apartamento estaba irreconocible. Los muebles estaban cubiertos de polvo, pero las paredes estaban llenas de pantallas que proyectaban imágenes de él en cada entrega anterior, cada decisión tomada, cada momento privado que creía oculto. La Deep Web había convertido su hogar en un centro de vigilancia personal. Los pedidos no eran simples paquetes, eran pruebas, y él había estado jugando sin darse cuenta. El último paquete estaba sobre la mesa, vibrando lentamente. Matías lo abrió con manos temblorosas, y en su interior encontró la clave de todo, un dispositivo que parecía una extensión de la criatura. Al tocarlo, una voz digital emergió, distorsionada y metálica. Has sido seleccionado. La Deep Web te observa y te ha elegido como enlace entre lo que es visible y lo que permanece oculto. La criatura saltó de la mochila y se posó sobre su hombro, como un guardián extraño y silencioso. En ese instante, Matías comprendió la magnitud de lo que había desencadenado. Cada paquete, cada entrega, cada interacción con la app clonada había sido parte de un experimento de vigilancia y control, donde la Deep Web no era solo un lugar oculto, sino un ente consciente capaz de trazar vidas. La criatura no era un simple ser, era la representación física de esa conciencia, un vínculo directo entre él y la red invisible que ahora lo mantenía cautivo y elegido. Con el dispositivo en la mano y la criatura observándolo, Matías sintió que su vida había cambiado para siempre. La puerta hacia la realidad ordinaria se había cerrado. Cada elección futura estaría marcada por esta conexión con la Deep Web, pero al mismo tiempo, una extraña claridad lo invadió. Había comprendido que la curiosidad humana, la búsqueda de lo desconocido, era un riesgo que siempre traería consecuencias inesperadas. La última notificación en la app apareció. Bienvenido, cliente número 000. Tu misión comienza ahora. Matías respiró hondo, con la certeza de que lo que empezaba no tenía marcha atrás, y que él era parte de algo mucho más grande, más oscuro y más vivo de lo que jamás había imaginado. La Deep Web lo había elegido, y él ahora era parte de su tejido, entre sombras y secretos, en un juego que nunca terminaría. Desde la primera vez que encendió su ordenador esa noche, Marcos sintió una mezcla de ansiedad y excitación. La habitación estaba oscura, apenas iluminada por la luz azulada de la pantalla, y el sonido del ventilador del PC era lo único que rompía el silencio. Su vida giraba en torno a la Deep Web, un lugar donde cada clic podía ser un portal hacia algo desconocido y peligroso. Había explorado foros oscuros, archivos cifrados y transmisiones que desafiaban toda lógica. Pero aquella noche algo lo llamó de manera irresistible. Un enlace con un nombre que parecía salido de una pesadilla. Piso 51, en vivo. Al principio pensó que era una broma, un stream falso creado por algún hacker con ganas de asustar a los curiosos. Pero algo en la descripción lo atrapó. Edificio inexistente. No intentes buscarlo, solo mira. Con un temblor en la mano, hizo clic. La transmisión comenzó con un parpadeo y un zumbido eléctrico. En la pantalla, un pasillo interminable se extendía hacia la nada. Las luces fluorescentes se encendían y apagaban de manera irregular, dejando fragmentos de la escena en sombras que parecían moverse por sí solas. Al final del corredor, una figura oscura avanzaba lentamente, sin prisa, como si midiera cada paso. Marcos contuvo la respiración. No podía apartar la vista. Cada fibra de su ser estaba alerta, y al mismo tiempo, un placer mórbido lo mantenía pegado a la pantalla. Mientras observaba, comenzó a notar algo extraño. Un golpe seco resonó en su apartamento. Pensó que había sido el radiador, pero entonces escuchó otro, idéntico al de la transmisión, seguido de un tercero. Su corazón empezó a acelerarse. Cada golpe de la figura en el pasillo era reproducido en su propio espacio. Marcos se levantó de la silla y recorrió su habitación, pero no había nadie. Solo la pantalla que mostraba aquel pasillo infinito y la figura que seguía acercándose. Intentó cerrar la transmisión, pero el cursor no respondía.
Los golpes en su apartamento se intensificaron. Ya no eran solo ruidos aislados, sino una secuencia organizada, perfectamente sincronizada con cada movimiento del espectro en la pantalla. Un sudor frío le recorrió la espalda y un miedo primitivo lo paralizó. Su mente buscaba una explicación lógica. Quizás un virus, algún tipo de malware que reproducía sonidos para aterrorizarlo. Quizá un truco de audio de alta fidelidad que engañaba sus sentidos. Pero entonces, un detalle lo hizo quedarse sin aliento. La figura al final del pasillo levantó la cabeza hacia la cámara, y aunque su rostro estaba cubierto por sombras, Marcos sintió que lo miraba directamente a él, como si conociera cada rincón de su vida. Marcos trató de retroceder, de apagar el ordenador, pero sus manos temblorosas no lograban despegarse del teclado. La figura avanzaba, implacable, y el pasillo parecía alargarse más allá de lo posible, un espacio que desafiaba las leyes de la física. Cada golpe resonante en su apartamento ahora estaba acompañado por un susurro, apenas audible, que parecía decir su nombre. El tiempo dejó de tener sentido. Lo único que existía era la pantalla y los sonidos que replicaban su propia habitación. El mundo exterior desapareció. Marcos estaba atrapado en una especie de bucle entre la Deep Web y su propia realidad, donde cada clic, cada parpadeo de luz y cada golpe le recordaban que había traspasado un límite invisible, aquel que separa lo virtual de lo real. Marcos ya no recordaba cuánto tiempo llevaba frente a la pantalla. Cada minuto parecía una eternidad, y cada sonido reproducido en su apartamento lo mantenía al borde del pánico. Su respiración era irregular, sus manos sudorosas y los nervios tensos como cuerdas de violín. La Deep Web había sido siempre un terreno de misterio y riesgo para él, pero nada en sus exploraciones anteriores lo había preparado para algo así. Ningún archivo oscuro, ninguna transmisión en vivo, ningún foro prohibido había tenido la capacidad de infiltrarse en su propia realidad de esa manera. Decidido a entender lo que sucedía, empezó a analizar la transmisión con su software de rastreo de redes ocultas. Mientras sus dedos volaban sobre el teclado, notó que el stream no estaba alojado en ningún servidor convencional. La señal parecía provenir de una red fantasma dentro de la Deep Web, una capa aún más profunda que los sitios que normalmente exploraba. Era como si el piso 51 existiera en un lugar que no podía ser registrado, un espacio fuera de toda geografía conocida, y solo accesible a través de enlaces codificados y rutas de anonimato extremo. Mientras investigaba, los golpes continuaban, cada vez más cercanos y precisos. Marcos cerró los ojos por un momento y respiró hondo, intentando calmarse. Pero cuando los abrió, la figura al final del pasillo ya no avanzaba lentamente. Ahora estaba más cerca, y cada luz parpadeante la delineaba por fracciones de segundo, mostrando un cuerpo que parecía humano, pero desprovisto de detalles claros, como si la propia imagen estuviera corrupta o distorsionada por la señal de la Deep Web. Marcos intentó gritar, pero su voz se ahogó en la garganta. Cada vez que trataba de moverse hacia la puerta de su apartamento, un golpe resonaba exactamente donde estaba a punto de poner un pie, como si la transmisión supiera de antemano sus movimientos. Comenzó a preguntarse si la Deep Web no era solo un lugar de datos y secretos, sino también un conducto hacia algo que podía materializarse en el mundo real, al menos para aquellos lo suficientemente obsesionados como para buscarlo. El miedo comenzó a mezclarse con fascinación. Marcos no podía dejar de mirar la pantalla. Su lógica le decía que debía apagar todo, desconectar la red, destruir el ordenador si fuera necesario. Pero había algo en la transmisión que lo mantenía atado. La figura parecía moverse no solo hacia la cámara, sino directamente hacia él, y cada golpe replicado en su apartamento lo hacía sentir que estaba compartiendo un mismo espacio con ese ser imposible. De repente, en la pantalla, el pasillo se dividió. Una puerta apareció a un lado, iluminada por una luz roja que nunca antes había visto en ninguna transmisión de la Deep Web. Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda. La puerta parecía invitarlo a entrar, pero al mismo tiempo, cada instinto en su cuerpo le gritaba que no lo hiciera. Sabía que la Deep Web estaba llena de trampas, que muchas veces la curiosidad era un camino sin retorno, y que esa puerta podía ser algo más que un simple efecto visual. Podía ser un portal hacia el piso 51 real,
un lugar que existía fuera del mapa y de toda lógica. Marcos estaba paralizado. Su mirada alternaba entre la figura que avanzaba y la puerta roja que aparecía como un desafío silencioso. Los golpes en su apartamento ya no eran aleatorios. Ahora formaban un patrón, casi una señal, un lenguaje que parecía querer decirle algo. Y entonces escuchó un susurro claro y definido, aunque provenía de ninguna parte y de todas al mismo tiempo, su nombre. El sonido lo hizo estremecerse. La Deep Web había sido siempre un espacio de secretos, de información que podía cambiar vidas, de riesgos que podía controlar con conocimiento y precaución. Pero esa transmisión, ese piso 51, estaba más allá de todo lo que había conocido. No solo lo exponía al miedo, sino que lo estaba arrastrando hacia una experiencia que desafiaba la realidad misma, donde lo virtual y lo físico se encontraban de manera inquietante, y donde cada decisión que tomara podría tener consecuencias que ni siquiera la Deep Web podía contener. Marcos estaba atrapado entre la pantalla y su propia habitación. La figura avanzaba con pasos que ya no se escuchaban como simples golpes. Cada uno parecía marcar su corazón, su respiración, su mente. La puerta roja en el pasillo de la transmisión parecía llamarlo, y al mismo tiempo, el susurro de su nombre se repetía una y otra vez, cada vez más cerca, como si alguien, o algo, estuviera dentro de su apartamento imitando el patrón de la Deep Web. Con un temblor en las manos, Marcos extendió el ratón hacia la transmisión. Cada movimiento suyo provocaba que los golpes se sincronizaran con él, como si la pantalla fuera un espejo que reflejaba su realidad. Tomó aire y, con un impulso que no entendía del todo, hizo clic en la puerta roja. La pantalla parpadeó, y por un instante todo desapareció. Cuando la imagen volvió, Marcos ya no estaba solo frente al ordenador. La figura estaba frente a él, tan real que pudo ver cómo la luz parpadeante del pasillo reflejaba en sus ojos vacíos. Sintió un frío extremo recorrer su cuerpo, y la habitación parecía distorsionarse. Los límites entre la realidad y la transmisión se desvanecían. Cada sonido que había escuchado en la Deep Web ahora estaba allí, palpable, y la sensación de que algo lo había estado observando desde siempre se hizo insoportable. Intentó retroceder, pero sus pies parecían pegados al suelo. La figura levantó una mano, y un golpe resonó justo en su pecho, haciéndolo tambalear. La pantalla se iluminó por última vez con un destello rojo intenso, y Marcos entendió con un terror absoluto que la transmisión no era solo un video. Era un portal. La Deep Web no era un lugar virtual esta vez. Era la entrada a algo que podía materializarse, un espacio donde los límites de la realidad se borraban, y entonces todo se apagó. La habitación quedó en silencio. El ordenador estaba muerto, la pantalla negra, y no había rastro de la figura. Marcos respiraba con dificultad, temblando y sudando, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Pero cuando dio un paso hacia la puerta de su apartamento, escuchó un último golpe, idéntico a los que había seguido en la transmisión, y supo que aunque la pantalla estaba apagada, la presencia del piso 51 no lo había abandonado. Desde ese momento, cada vez que intentaba desconectarse de la Deep Web, cada vez que pensaba en dejar atrás esas obsesiones, los golpes regresaban, suaves, insistentes, recordándole que había cruzado un límite que nadie debía cruzar. La transmisión del piso 51 había dejado su marca, y Marcos comprendió que ciertos secretos de la Deep Web no solo se miran, se sienten, se escuchan, y a veces regresan a casa contigo. El zumbido constante de su computadora llenaba la pequeña habitación, apenas iluminada por la luz fría del monitor. Martín, técnico en ciberseguridad, siempre había sentido fascinación por los rincones oscuros de Internet. Redes olvidadas, servidores sin registrar y los datos que nadie quería que existieran. Aquella noche, sin embargo, lo que encontró en la Deep Web no era un simple dato perdido. Era un archivo, uno que llevaba un nombre extraño y perturbador. El archivo de las voces rojas. El archivo estaba enterrado en un nodo que apenas era accesible, protegido por capas de encriptación que normalmente desechaba. Pero algo lo impulsaba a abrirlo. La curiosidad, la intuición. Martín sabía que lo que hallaba podía ser ilegal, peligroso, incluso mortal. Al ejecutar el archivo, lo que apareció no fueron documentos, sino grabaciones de audio, miles de ellas,
cada una etiquetada solo con un número y una fecha. La primera reproducción lo dejó helado. Una voz débil, temblorosa, apenas audible, pedía ayuda. «Por favor, alguien». Luego silencio. No había fondo musical, no había ruido de ambiente, solo esa voz humana atrapada en un instante de desesperación. Martín sintió un nudo en el estómago. Lo había escuchado antes, pero no podía ubicarlo. Cada grabación que seguía era igual. Voces pidiendo ayuda, abruptamente interrumpidas, y luego desaparecían. Mientras avanzaba se dio cuenta de un patrón. Las fechas coincidían con personas desaparecidas en distintas ciudades, casos que la prensa había tratado de minimizar. Cada voz era real. Cada súplica había sido auténtica. Su pulso comenzó a acelerarse cuando entre los archivos más recientes encontró uno que lo hizo detenerse por completo. La voz que emergió del altavoz era inconfundible. Era la de su hermana, Clara. La reconocería entre miles de voces. La misma tonalidad, el mismo temblor, la misma urgencia. Martín dejó caer la laptop sobre la mesa, incapaz de respirar. La habitación pareció encogerse a su alrededor. ¿Cómo podía estar ella allí? ¿Cómo había llegado a formar parte de algo tan oscuro y monstruoso? Su entrenamiento en ciberseguridad le decía que lo siguiente era rastrear el origen de la grabación, localizar el nodo desde donde se transmitía. Pero lo que halló no se parecía a nada que hubiera visto antes. El nodo estaba envuelto en capas que no correspondían a la arquitectura convencional de la Deep Web. Cada intento de rastreo lo llevaba más profundo, a un laberinto de conexiones invisibles, donde la información parecía moverse por sí misma. Y entonces sucedió algo que no podía explicarse. Mientras escuchaba otra grabación, la voz no solo pedía ayuda, respondió a él. Una frase clara, precisa, que parecía conocer su nombre. «Martín, ayúdame». El aire de la habitación se volvió denso. Martín sintió que el monitor parpadeaba sin razón. No eran simples grabaciones. Eran interactivos, como si algo o alguien estuviera detrás de esas voces, observando, esperando. Cada reproducción lo arrastraba más profundo, y cada respuesta de las voces lo hacía sentir que la realidad se distorsionaba. Lo imposible comenzaba a parecer posible. Las voces podían oírlo, sabían que él estaba allí. Su mente corría más rápido que sus dedos. Necesitaba entender cómo funcionaba, cómo alguien podía manipular la red para hacer que voces atrapadas en grabaciones pudieran comunicarse con quienes las escuchaban. Pero sobre todo, necesitaba encontrar a Clara. Y en el fondo, una pregunta se repetía en bucle. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar en el mundo que había decidido explorar solo por curiosidad? Martín respiró hondo y volvió a abrir la carpeta de audio. La interfaz parecía diferente ahora. Las fechas ya no tenían sentido cronológico. Las voces se entrelazaban, algunas llamándolo directamente, otras murmurando advertencias que él apenas podía comprender. Cada archivo reproducido aumentaba la sensación de que estaba entrando en algo que no podía controlar. La Deep Web nunca había sido tan viva, tan consciente. Martín pasó horas frente al monitor, los ojos secos y la espalda rígida. Cada grabación que reproducía parecía abrir una puerta distinta en la Deep Web, una que no había visto antes en sus años de exploración digital. Lo que antes eran solo voces, ahora se sentía como un ecosistema completo, un lugar donde la información era viva, donde cada archivo tenía conciencia, donde las grabaciones no solo contenían sonidos, sino emociones atrapadas, gritos sofocados de miedo, desesperación, y en algunos casos súplicas que parecían dirigirse directamente a él. Intentó documentarlo, tomar notas, organizar los archivos por fecha, por tono, por intensidad de urgencia, pero la estructura de la carpeta no obedecía ninguna lógica. La Deep Web se comportaba como un organismo autónomo, capaz de reconfigurarse ante sus movimientos. Cada vez que intentaba rastrear el nodo original de las voces, el camino se transformaba. Servidores desaparecían, rutas de conexión cambiaban, y nuevos archivos aparecían con voces que no había escuchado antes, todas pidiendo ayuda, todas dentro de la misma red oscura que ahora parecía tenerlo atrapado. En un momento, una voz distinta emergió del altavoz. No era la de Clara, sino una más profunda, cargada de autoridad y una extraña calma. «Martín, estás demasiado cerca», dijo.
Su tono no era amenazante, pero cada palabra llevaba un peso que le hizo erizar la piel. La sensación de que alguien o algo lo observaba se volvió tangible. La Deep Web ya no era solo un lugar de datos ocultos, era un espacio que podía interactuar, que podía responder, que podía influir. Martín decidió entonces intentar un enfoque más directo. Con herramientas avanzadas de ciberseguridad, preparó un rastreo inverso, no solo para localizar el nodo, sino para interactuar con él. Cada comando que escribía parecía generar un eco dentro del sistema, una respuesta inmediata de las voces. Una voz conocida murmuró: «No sigas, no estás preparado». Y otra respondió con un susurro agudo: «Él lo hará, él debe». La confusión aumentaba. La Deep Web se estaba comportando como un espacio consciente, que evaluaba sus intenciones y de algún modo sabía que su motivación era personal: encontrar a su hermana. Cada nueva grabación lo acercaba más a Clara, pero también lo sumergía más en un laberinto de mensajes contradictorios y voces que parecían jugar con su mente. Una voz femenina, nueva, susurró: «Ella está cerca». Pero no sola. Martín no sabía si interpretar eso como esperanza o advertencia. Sabía que no podía detenerse, que su experiencia en ciberseguridad y sus habilidades técnicas eran lo único que lo mantenían en pie frente a algo que ya trascendía cualquier lógica normal. Mientras exploraba más archivos, notó un patrón en los murmullos y las llamadas interactivas. No todas las voces eran meras víctimas, algunas parecían guardianes de ese nodo oscuro, alertando a los intrusos o intentando guiar a quienes pudieran ayudar. Pero la línea entre víctima y vigilante era difusa. No podía distinguir quién estaba atrapado y quién tenía poder dentro de ese espacio de la Deep Web. Cada paso que daba lo empujaba más hacia un abismo digital donde la realidad y la virtualidad se entrelazaban, donde cada clic podía acercarlo a su hermana o arrastrarlo a algo irreversible. Martín respiró hondo y se preparó para la siguiente acción. Había decidido que seguiría explorando, interactuando con las voces, siguiendo cada pista aunque cada mensaje recibido le recordara que estaba jugando con algo que excedía su comprensión. La Deep Web, con sus nodos ocultos y su red interminable de datos conscientes, lo había atrapado en un juego peligroso, un juego donde cada voz podía ser un aliado, un aviso o una trampa. Y entre todas esas voces, la de Clara seguía resonando, más urgente que nunca. Martín ya no distinguía si estaba en su habitación o si había sido absorbido por el nodo oscuro de la Deep Web. Cada archivo reproducido parecía abrir un portal digital hacia otra dimensión de voces, ecos y susurros que se mezclaban con la suya propia. La línea entre la realidad y el espacio virtual se desdibujaba con cada comando que ingresaba. Sabía que estaba cerca de Clara. La urgencia en su voz lo guiaba como un faro, pero algo en la red parecía anticipar cada uno de sus movimientos, cada búsqueda, cada clic. Finalmente, tras horas de análisis y rastreo meticuloso, Martín encontró un archivo distinto, marcado con una fecha reciente y una etiqueta que no existía antes. Conexión directa. Con manos temblorosas, lo reprodujo. La voz de Clara surgió clara, más firme que en los registros anteriores. «Martín, confío en ti. Sigue las instrucciones. No mires atrás». El monitor comenzó a emitir luces irregulares, y la interfaz del archivo se transformó en un patrón de símbolos que Martín nunca había visto. Al ingresar la última serie de comandos, las voces del archivo dejaron de ser múltiples y se unieron en un coro que parecía hablar directamente a su mente. «Debes elegir, unirnos o dejar que desaparezcamos». Martín comprendió de golpe que el nodo de la Deep Web no era solo un archivo con voces atrapadas. Era un contenedor de conciencias, fragmentos de personas desaparecidas que habían quedado suspendidas entre el mundo digital y el real. La red misma se había convertido en un organismo vivo, consciente, capaz de interactuar y, de algún modo, de pedir ayuda. Clara estaba allí, atrapada, pero viva de una manera que ningún ser humano había imaginado. Con un último impulso de decisión, Martín ingresó la secuencia final. Una luz brillante llenó la pantalla y un silencio absoluto se apoderó de la habitación. Por un instante, todo parecía detenido. El zumbido del ventilador, los latidos de su corazón, incluso el aire parecía haberse congelado. Y luego, escuchó una voz, Clara, su voz,
Martín, estoy aquí. Clara apareció en la interfaz como una proyección digital, pero sus ojos transmitían humanidad, alivio y miedo al mismo tiempo. La conexión se estabilizó, y por primera vez, las voces de las demás personas atrapadas dejaron de murmurar en confusión y comenzaron a unirse en un coro que parecía dar gracias. La Deep Web, en su forma más oscura y consciente, había sido penetrada y controlada, al menos temporalmente, por la decisión de Martín. No era un rescate perfecto. La red seguía viva, capaz de absorber nuevas voces, de atrapar a quienes se acercaran sin precaución, pero por primera vez, Martín y Clara habían encontrado un hilo de esperanza en ese océano digital de voces atrapadas. Sabían que el nodo de la Deep Web seguiría existiendo, un lugar donde los datos no eran solo información, sino fragmentos de vida que pedían ser escuchados. Martín respiró profundo, mirando a su hermana a través de la pantalla. Su vínculo había sobrevivido al borde de lo imposible, y aunque la Deep Web seguía siendo un territorio oscuro y peligroso, ahora comprendía algo crucial. Incluso en los lugares más ocultos, donde los ecos de la desesperación parecían infinitos, la acción, la voluntad y la conexión humana podían abrir una luz, aunque fuera frágil y digital. Y mientras cerraba lentamente la interfaz, supo que no era el final. La Deep Web nunca dormía, nunca desaparecía, pero al menos esa noche las voces habían encontrado a alguien que las escuchaba, y alguien que estaba dispuesto a actuar.